Pasan unos minutos de las 6:30 de la tarde y nosotros continuamos en Granada TV. Pasamos de modas reales, de analizar la coronación de Carlos de Inglaterra, y nos venimos a Granada, porque hay una conexión también, ya se la contaré algún día, de Granada con esa coronación. Y saludo, Concha Insúa, buenas tardes. Buenas tardes, Jero. Candidata por Ciudadanos a la alcaldía de Granada. Sí. Primera pregunta obligatoria, ¿cómo está? Pues mucho mejor. Voy, como siempre digo, progresando adecuadamente, despacito, porque ha sido una lesión dura, pero ya progresando. No tiene que ser fácil todo el trabajo que estás teniendo, porque no es chico, con la silla de ruedas, moviéndote y demás, pero que tú no te has parado, ¿eh? No me he parado, porque además merece la pena. O sea, Granada merece que todo el esfuerzo se haga en las condiciones que sea. Pero además me ha servido mucho, ¿vale?, para ponerme en la piel de las personas con una movilidad reducida, ponerme en la piel de las personas mayores, ponerme en la piel de todas esas personas con algún tipo de discapacidad y comprobar en propias carnes, como se suele decir, como decimos los autóctonos de Granada, ver en propia piel las dificultades que tiene una ciudad tan bonita como Granada, pero tan poco accesible como es Granada. La movilidad. Durísima. La movilidad es, de verdad, es una gincana. Granada es una gincana. Yo lo decía ayer en un encuentro con asociaciones, ¿no?, de personas con discapacidad. Digo, siempre he estado sabiendo las dificultades que había desde hace 30 años, pero ahora es que las estoy padeciendo en propia piel, y entonces pues ahí hay que... Granada tiene que tener un vuelco total y absoluto en esa accesibilidad, y desde luego nosotros vamos a trabajar intensamente en eso. Ponerte el traje del que está enfrente muchas veces ayuda a que te des cuenta de pequeños detalles, porque lo sabemos, pero hasta que no lo padeces... Sí, lo decía yo ayer, los volardos que hay en Granada. Yo no estoy diciendo que los quites y luego después no los puedas utilizar, pero realmente los volardos no tienen sentido en algunas calles, y sí que es verdad que es un obstáculo para una persona con una movilidad reducida o una mamá con un carrito, da igual. Entonces son pequeños detalles en los que hay que estar atentos. En grandes ciudades europeas, y aquí el tema se ha escuchado alguna vez, tenemos el centro, al menos el casco histórico, peatonal, en todo lo que se puede, ¿no? ¿Tú crees que es factible peatonalizar el centro? ¿Es factible el metro por el centro de Granada? Empiezo por el final. Me estás preguntando, ¿abrí otra vez en Canal Granada? Yo creo no. Te afirmo que para nosotros no es nada viable. Y además vamos a defender siempre que la orografía que tiene Granada no permite, y además hacer una barbaridad de ese tipo. Es una obra faraónica, y ya tenemos en nuestra memoria, una memoria muy reciente, lo que pasó con el metro, la cantidad de obstáculos que hubo, el sobrecoste que hubo con el metro, y ahora querer hacerlo por el centro de Granada me parece una absoluta barbaridad. Hay otras formas de tener movilidad, de que el centro tenga una fluidez sin tener que abrirla en canal, porque nos vamos a cargar el comercio de proximidad. Sufrió mucho cuando la obra del metro. Absolutamente, o sea, el índice de mortalidad de comercio del camino de Ronda, que estaban absolutamente consolidados, fue de prácticamente en un 90%. Aquello fue terrible, y todo porque hubo dos partidos políticos que eran incapaces de ponerse de acuerdo. Entonces tuvimos Granada abierta en canal durante años, y me temo muy mucho que puede volver a pasar lo mismo. Pero es que aparte de eso, si tú abres por el centro de Granada, yo es que no entiendo, o sea, esa obra faraónica, y que además las pongamos encima de la mesa y digamos, no, es que yo apuesto por meter el centro, o sea, meter el metro por el centro de Granada. Y dices, bueno, ¿qué ganan los granadinos con esto? ¿Qué ganan? Aparte de que te carga el centro de la ciudad. Yo creo que hay otras formas de movilidad mucho más sostenibles, mejor, menos invasivas, menos caras, y que además faciliten la vida de los granadinos. Nosotros rotundamente no.
rotundamente no. Vamos a hablar de vertebrar Granada desde su área metropolitana, que se necesita, porque además les recuerdo a esos partidos mayoritarios que Granada capital está perdiendo población y la gente se está yendo al área metropolitana. O sea, que Granada se tiene que concebir no de una manera apresurada, alocada y con un titular, sino verla en su amplitud, mirando desde Granada capital a su área metropolitana. Y merece la pena vertebrar y la capital hacerla, bueno, mucho más amable para los peatones y mucho más amable para el comercio y hasta incluso para los propios visitantes que vienen a Granada. Por tanto, peatonalizar el centro de Granada, el casco histórico, beneficia también al comercio de proximidad y también es mucho más accesible para todos. Entonces vamos a dejarnos de inventos, que ya hemos tenido bastantes inventos. Hablabas, Concha, de vertebrar, ¿no? La ciudad, la capital, también con el área metropolitana, que entiendo que no será solo en transporte, ¿no? Decía, hay gente en Granada capital que se está yendo a vivir al área metropolitana. Habrá que retenerlo también de algún modo, pero también se habla de la Gran Granada, de esa Granada de medio millón de habitantes. Sí, nosotros hemos tenido varias reuniones con la plataforma de la Gran Granada y es cierto que ponen el foco, ¿no?, en que Granada tiene que crecer, o sea, Granada en su totalidad tiene que crecer desde el área metropolitana más próxima a Granada. Ellos hablan, por ejemplo, que bueno, que nos divide en algunas zonas, en algunos barrios, únicamente un paso de peatones con un pueblo próximo. Bueno, aquí lo tenemos justamente en Armilla, o sea, es que nos separa, ¿no?, solamente ese paso de peatones. Donde estamos nosotros, la avenida comparte nombre, Granada y Armilla. Exactamente, comparten ese nombre. Entonces, ellos ponen el foco no solamente en esa vertebración, sino también en la optimización de los recursos que tiene Granada. Poner a disposición de todos los granadinos y granadinas del área metropolitana y de Granada capital recursos que podríamos compartir. Entonces puede parecer un poco extraño, pero tiene todo el sentido. Hablan también de algo que es muy nuestro y va en nuestro ADN, de esa simplificación administrativa y optimizar los recursos. Entonces es algo que va en el ADN de Ciudadanos. Siempre hablamos de acabar con esas trabas burocráticas, optimizar los recursos que tienen las ciudades, hacerlas más amplias y que crezcan, y que si hay un teatro aquí cercano, que se pueda compartir, cuando estamos hablando de espacios escénicos que necesitamos y que no hay, porque Granada capital no tiene suelo. Granada no tiene ya dónde crecer y solamente puede crecer por su área metropolitana. Por tanto, esto habrá que verlo de una manera reposada, muy reposada, pero sabiendo que hay en otras ciudades de Europa han sido modelos de éxito y que tenemos que mirar al futuro, porque además es también una directiva europea. Es una directiva europea que no podemos tampoco obviar. Así que nosotros, desde luego, estamos muy de acuerdo en muchos de los posicionamientos que tienen, sobre todo también en el transporte. O sea, esa ampliación, claro, esa ampliación del transporte que vertebre todo y tener muchos más recursos para invertir. O sea que, y además, pues también algo que yo creo que tiene que sonarle muy bien a los granadinos, la rebaja de impuestos. Es que nos costaría todo bastante menos dinero. ¿Sí? Sí, nos costaría, claro, cuando tú simplificas una administración, las duplicidades, acabas con duplicidades, por tanto queda más dinerito para invertir y que revierta en la población, que es lo más importante. Porque, claro, cuando hay un ayuntamiento que tiene un déficit, lo más fácil es meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos para intentar cuadrar las cuentas. Aquí lo que estamos hablando es no solamente de optimizar esos recursos, sino también de que lo recaudado sea lo justo para todos. Concha, si nos ponemos a hablar de
de innovación, de ciencia, toda esta historia que hemos tenido con la inteligencia artificial, el Ismidones ahora, Granada proyectándose también, oye, tiene una universidad que es un potencial increíble. ¿Es capaz Granada? ¿Tú crees que es capaz Granada de ser ese impulso de la ciencia? Granada es muy capaz de ser ese impulso de la ciencia si tenemos una hoja de ruta clara. Es que aquí, vamos a ver, ha habido mucha improvisación. Unas veces hemos querido ser una ciudad de la cultura, otras veces hemos querido ser una ciudad museística, otras veces hemos querido ser, no sé, del cine. No hemos inventado mil cosas, pero lo cierto y verdad es que nunca nos hemos centrado en nada que sea un potencial importante en Granada. Y ese potencial va de la mano de la Universidad de Granada, sin lugar a dudas. Si fuéramos capaces de poner suelo a disposición de empresas que vinieran a Granada con una exención de impuestos y que pusiéramos alfombra roja a esa iniciativa, por supuesto que podríamos ser la ciudad de la ciencia. Y siempre trabajando, tenemos organismos como es la OTRI, que podríamos trabajar con ellos directamente, que hacen transferencia de conocimiento, con acuerdos no puntuales, sino en el tiempo, y haciendo la ciudad de la ciencia. Pero, claro, como te digo, necesitamos esa carta, esa hoja de ruta clara, y no estar divagando permanentemente, hoy somos una cosa, o mañana somos otra, y no mirarnos en el espejo de otros. O sea, no mirar permanentemente a Málaga o lo que Málaga ha hecho. Granada tiene un grandísimo potencial, pero ha tenido unos malísimos gestores. Yo siempre digo que Granada, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es como cuando tú llegas a los restaurantes donde hay una carta muy amplia y no sabes lo que elegir. Exacto. No te deja centrarte. Exacto. Nunca en un área. Tiene muchas, pero no tratamos los temas desde el fondo. No se tratan en profundidad, pero es por lo que te digo, Granada, el Ayuntamiento de Granada, que es la corporación, ¿no?, más cercana al ciudadano y a la vida de una ciudad, no ha tenido una estrategia clara. Yo, estando en el Consejo Social de la ciudad de Granada, he conocido 3 planes estratégicos que se han metido en un cajón. Fui la vicepresidenta del Consejo Social de la ciudad de Granada. 3 planes estratégicos metidos en un cajón, que nadie jamás le hizo caso, nunca. Tienes ahí un órgano consultivo que le toma el pulso a la ciudad. Por favor, ¿por qué no coges ese plan estratégico, hablas con los agentes sociales, con todos? Porque esto tiene que ser participativo. Claro, y tienes una hoja de ruta trazada a corto, medio y largo plazo. Corto, medio y largo plazo. Y ahora vamos a definir dónde queremos tener todas las empresas tecnológicas, de investigación. ¿Dónde queremos tenerlos? ¿Tenemos los terrenos? Vamos a buscarlos. Y ahora vamos a traer ese talento. Pero claro, esto no puede ser, como te digo, la ocurrencia de alguien en un momento determinado. Tendrías que tener una oficina especializada precisamente para todas esas cuestiones, porque si no la tienes con gente especializada y formada, difícilmente vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Das el primer titular y dices, mañana tenemos la Agencia de la Inteligencia Artificial en Granada. ¿Usted se ha leído todos los requisitos? Independientemente de lo que ha hecho el Gobierno de España. Que voy a emplear una palabra que a lo mejor eso es, pero es una chorizada. Es un atentado a los intereses de Granada. Y todo el mundo se ha puesto de perfil. Lo utilizan para echarse los trastos a la cabeza, pero todo el mundo se ha puesto de perfil. Ha tenido que ser la sociedad civil la que interponga un recurso para que por lo menos sepamos qué criterio es el que ha seguido el Gobierno de España. Si tú tienes esa hoja de ruta clara y tienes las personas formadas e informadas, difícilmente te puedes equivocar. Puedes tardar más o puedes tardar menos, pero difícilmente te puedes equivocar. Y sobre todo, algo importantísimo, y es que el interés de Granada tiene que primar por encima de los partidos políticos. Y eso no ha pasado nunca en Granada en los partidos que normalmente no han estado gobernando, que ha sido el Partido Socialista y el Partido Popular.
han sido los que han tenido la responsabilidad política de gobernar. Y ninguno de los dos han sido capaces de llevar una línea estratégica clara que beneficiara a Granada. Concha, hablábamos hace un momentito, ¿no?, de la peatonalización del centro, de lo que sufrieron con la obra del metro, bueno, el comercio de cercanía, el comercio local. Es verdad que, sobre todo con los grandes centros comerciales, vemos que el centro, que las tiendas del barrio, están perdiendo cada vez más fuerza. Cada vez pierden más fuerza porque lo primero es que tiene que haber, como te digo, cuando tú tienes un plan de ciudad y tienes un plan de ciudad claro, cuentas con todos los agentes y cuentas con comerciantes o con los representantes del comercio para hacer ese plan estratégico de modernización del comercio de proximidad. Cuando hablábamos de esa peatonalización del centro, eso beneficia al comercio de proximidad. Pero también tenemos que darles las herramientas necesarias y no seguir asfixiándolos. Es que hay comercios de proximidad que están pagando una tasa de basura industrial que es un verdadero robo a mano armada. No tienen seguridad en los barrios, no hemos recuperado la policía de barrio, por mucho que nos digan. La seguridad, la limpieza, es que es todo. Entonces necesitas de ese plan estratégico y desde luego hacerlo de una forma reposada, pero hay que ponerse a plazo, porque para que cualquier plan estratégico funcione tiene que tener un presupuesto y un plazo. Y eso tampoco lo ha habido nunca. Hemos tenido el centro comercial abierto que ha estado funcionando durante mucho tiempo, pero bueno, ya también ese modelo. Hay otros modelos mucho más, quizás más, yo diría, que ponen más en valor a ese comercio de proximidad y que lo utilizan otros países anglosajones, y es un modelo mucho más moderno, más dinámico, en donde se les da protagonismo y además se tiene ese ente, ¿no?, que protege al comercio de proximidad, pero a la vez lo hace partícipe de todas estas cuestiones como son la limpieza, la seguridad, todo eso. Entonces también hay que darle una vueltecita a ese tema y bueno, está ahí el Consejo Municipal de Comercio, creo que está funcionando hasta hace muy poco tiempo y bueno, está ahí, pero hay que tomar medidas valientes y escuchar a la gente. Por ahí iba yo, porque estabas hablando de la proximidad, ¿no?, de la cercanía. Te hemos visto con tu silla de ruedas, con tu pata chula, pateándote Granada, nunca mejor dicho. ¿Qué te cuenta la gente? ¿Qué te dice? ¿Qué preocupaciones tiene? Mira, la preocupación principal de los granadinos, bueno, aparte de la falta de la inseguridad, eso ponen el foco en la inseguridad. Se sienten absolutamente atropellados por unos impuestos que no ven que mejoren su ciudad. Hablan de la limpieza y es verdad que es que Granada está sucísima, sucísima, es inaccesible. Nos hablan de los ruidos, hay zonas ya saturadas de más, pero saturadas además en donde los vecinos no pueden vivir. Tenemos el ejemplo de la calle Ganivet con todas la las calle Ganivet. Entonces habría que llegar, yo creo que a un consenso, porque es verdad que los hosteleros tienen que vivir y no seré yo que me he dedicado toda mi vida al sector servicios quien diga que ponerle puertas al campo, no. Pero los decretos, cuando uno hace un decreto o sale un decreto desde la Junta de Andalucía, lo tienes que adecuar también al territorio. Y no puede ser café para todos. Ese decreto puede servir en la costa y a lo mejor en Granada capital no sirve, porque se vulneran los derechos de unos y de otros. Entonces, las zonas saturadas de ruido, brutales, los vecinos y las vecinas de Granada te lo dicen permanentemente. Eso no es una labor fácil, ¿eh? No, es un problema de verdad con un calado brutal que se necesita también de voluntad política, por encima de todo, y de llegar a un consenso. Este mismo problema lo están teniendo otras capitales
de provincia están teniendo. Pero nosotros estamos hablando de Granada y por tanto a Granada le tenemos que dar una solución a esos vecinos. Hay que darle una solución a esos vecinos. Nos hablan de la policía local, la falta de policía local, y es cierto. Hay poca policía local, muy poca. Y hablan también de que bueno, nos hablaban los vecinos del centro de las cámaras disuasorias que han puesto para que los vehículos, o sea, para controlar las emisiones y un poco, pues bueno, nos comentaban los vecinos, ¿para qué han puesto estas cámaras? ¿Para seguir multándonos? Pero si es que no tenemos ni siquiera acceso a nuestros barrios. Dice, si es que llega un taxi, una persona mayor y no puede parar en la puerta de su casa. O sea, todas esas cuestiones nos hablan de los bancos, que faltan bancos en Granada, que faltan papeleras, como te decía, la limpieza. Y luego pues la preocupación que tiene la gente en la deriva que está tomando esta ciudad también con el turismo. Eso también nos lo cuentan mucho. También les preocupa los alojamientos turísticos, ¿no? Y también habrá que regularlo. Esto es cierto, porque tú intentas vivir en el centro, vivir un granadino, vivir en el centro, y no te crees que es tan fácil. No es fácil, no es fácil. Y nos hablan también de esa problemática. Bueno, los apartamentos turísticos están para quedarse, pero habrá que regularlos. Y donde haya una zona de máxima saturación, en un momento determinado, ahí no hay ni un permiso más. Y luego, bueno, pues la comunidad de propietarios también tendrá algo que decir, que tengan una puerta independiente para entrar a esos apartamentos turísticos y que los vecinos puedan conciliar el sueño, tengan sus espacios comunes perfectamente organizados y perfectamente limpios y que no tengan que estar maletas para arriba, maletas para abajo, subir los ascensores. Eso les está produciendo también muchísima intranquilidad a los granadinos. Y bueno, y que no llegan a final de mes. Y que no llegan a final de mes. Ay. Es que nos creemos, mira, los barrios obreros, como yo los llamo, en los barrios obreros es cuando de verdad tú le tomas el pulso a la sociedad y a cómo está la sociedad. Y efectivamente, con esas cargas que tienen las familias, es que es imposible. Por tanto, por eso yo te decía que impuestos sí, pero ¿en qué los estamos empleando? Porque esa gente paga sus impuestos con muchísima dificultad, pero no ven que revierta en su ciudad y que tengan calidad de vida, ellos no lo ven. Y entonces, pues claro, ¿cómo les explica? Al final terminan diciendo es que todos los políticos son iguales. Esto, mira que he hablado yo con algunos que otros, y siempre les pregunto, ¿cuál es lo que menos os gusta de la imagen que tiene de vosotros, la gente de a pie? Y me dice, la mala fama que se ha creado la clase política. Alguna culpa tendrán, ¿no? Yo es que como soy política Nobel, yo hay cosas en las que no tengo responsabilidad todavía. Cuando no haya demostrado, o sea, cuando no cumpla con la palabra dada, entonces se me podrá reprochar. Pero claro, si dicen, es que sois todos los políticos lo mismo, no me gusta que me digan esto porque yo, bueno, alguna responsabilidad tendréis. Alguna responsabilidad tendréis. Por eso digo que hasta incluso para ser político hay que llegar a la política con 3 condicionantes que deberían de ser indispensables. 1, 10 años cotizados. Haber trabajado. De haber trabajado. Haber dado el callo. Exactamente, en la calle, en la empresa privada. 10 años cotizados. Tener casa propia y luego un sitio donde volver. Un puesto de trabajo a donde volver. Probablemente los ciudadanos de a pie no nos dirían las cosas que nos dicen. Bueno, yo tengo 35 años cotizados, tengo también casa y sitio donde volver. Además, te vamos a ver dentro de poquito tiempo, te vamos a ver también una entrevista con nuestro compañero Toni Nogueras. Fantástica, yo he visto un trocito. Ay, gracias. Muy bonita. Y oye, es un placer. Yo te preguntaría 200 cosas, pero ya sabes la tele cómo es. La tele tiene sus tiempos. Mira lo que tengo aquí. Y ya te estarán diciendo... Me están diciendo, señorito, la hora. La hora. Concha, muchísimas gracias por estar. Es un placer, siempre estás contigo. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, pero bueno, vamos a tener tiempo de ir avanzando y concretando. Suerte. Muchas gracias.
suerte, Gracias. que siempre hace falta, la suerte nunca está de más. Sí, sí. Gracias. Señores, yo antes de dejarles con un oye, les quería recordar que si todavía no son de PTV Telecom, es que bueno, tienen que hacerlo, porque tenemos fibra, 1 giga de fibra, más Zappy Televisión sin permanencia, que esto es fundamental, yo lo digo siempre a mí, por favor, que no me aten a nada, por 19,95 € al mes, solo tiene que llamar 1650, entrar en www.ptvtelecom.com o buscarnos por ahí. Nada, que nos vamos, señores.